habíamos empezado a ver el desarrollo de la práctica 1. Consta de varias etapas. Hay una parte en donde se construye el software, donde se construye el kernel de Marte, el kernel Marte. Y esa parte se puede hacer en terminal o se puede hacer también utilizando un proyecto de CodeBlocks. Ahorita voy a proceder a mostrarles la construcción del kernel Marte utilizando un proyecto de CodeBlocks. S Teams. El kernel de la práctica 1, que se refiere al kernel Marte-OS. Los primeros pasos consisten en la instalación del toolchain de GNAT. ¿Sí? ¿Me puedes aceptar en Meet entonces, por favor? Estaba esperando a ver si iba a poder compartir pantalla acá. Hay algunas actualizaciones que no he instalado y tal vez de eso dependa que por el momento en Teams no me aparece aún la opción de... No me aparecen las opciones aquí de compartir la pantalla o compartir una ventana. Bien, entonces les decía que podemos construir ese kernel en terminal, como se indica en las instrucciones de la práctica, o también podemos construirlo usando un proyecto de CodeBlocks. También se puede. Ahorita les voy a comentar cómo podemos construir el kernel utilizando un proyecto de CodeBlocks. Entonces comienzo abriendo CodeBlocks y guardé en un proyecto un archivo make con el cual se puede ejecutar los pasos de la construcción utilizando tres scripts escritos en un lenguaje que se llama Perl, P-E-R-L. Entonces, el proyecto es el siguiente. Lo coloqué en un espacio de trabajo, este workspace. Y tengo colocadas estas herramientas.
make menu config, make mkmarte, make mkrts marteuk y make mset current arc. Lo importante es que, diga. ¿Tiene que ser un proyecto igual o diferente al de la vez pasada? O sea, ¿puede ser el mismo o una diferente? Se podría hacer en el mismo. Si quisieran, podrían usar el mismo proyecto, pero les sugiero que hagan un nuevo proyecto dentro del mismo espacio de trabajo, para que así tengan organizados sus proyectos y sea fácil ubicar cuáles son los proyectos que se están utilizando. Lo importante es que se incluya en el directorio base del proyecto un archivo make en el cual vamos a colocar estas líneas, ¿sí? Estas líneas que aparecen aquí son las que nos van a permitir ejecutar estos tres objetivos, mset current arc. Y en este caso, estos archivos, SOTR-mset current arc, SOTR-mkrts marteuk 01 y SOTR-mk marte, esos archivos tienen que estar colocados en el directorio de las fuentes, en el directorio util de Marteos, de las fuentes de Marte. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el directorio de las fuentes de Marte. En utils coloqué esos scripts, coloqué el script SOTR-mk marte, SOTR mkrts marteuk 01 y SOTR mset current arc. Los coloqué aquí en este directorio, en el directorio utils, dentro del directorio de las fuentes de Marte. Entonces, por eso voy a usar estos scripts. Se puede usar estos scripts porque con esta línea, ¿sí? Con esta línea que está aquí, se está colocando la ruta de la distribución de GNAT antes que cualquier otra ruta en la variable path, ¿sí? Y la ruta desde el directorio base hasta esta diagonal es el directorio raíz del sistema de archivos. Desde la raíz del sistema de archivos hasta el directorio utils que se encuentra dentro del directorio de las fuentes de Marte, de Marteos. También aquí se está definiendo esta variable, la variable Perl 5leaf, como la ruta correspondiente al directorio base de Marteos. Y después con este comando, con el comando en la línea 14, se logra que los comandos que se ejecuten aquí para los diferentes objetivos, ¿sí? Para construir los diferentes objetivos, utilicen estas variables de ambiente. Utilice el valor de la variable path y el valor de la variable Perl 5leaf como valores que van a ser tomados en cuenta por el programa que va a interpretar los comandos que vamos a ejecutar a través de make. Entonces, con estas líneas podemos agregar herramientas en CodeBlocks, ¿sí? Aquí las herramientas, nada más, por ejemplo, para mset current arc, las herramientas, ahorita, por ejemplo, ya se ejecutó esa herramienta. Lo que quería hacer era mostrar
lo que contiene o cómo se define, ¿sí?, la herramienta. En la parte donde dice nombre, simplemente coloqué el comando que quiero ejecutar. Después, pero eso nada más es el nombre de la herramienta. El comando que se va a ejecutar es el comando make. Se le va a pasar como parámetro msetCurrentArc, ¿sí? Y de algún modo se va a tener que indicar cuál es la arquitectura que queremos utilizar. Entonces, eso se va a realizar a través del archivo make, ¿sí? En el archivo make podemos ver que ¿Profe? se va a ejecutar el script, este script, pasando los parámetros x86 y después espacio y 386. Diga. ¿Dónde había sacado la pestaña anterior? En donde estábamos poniendo el nombre del comando, el comando y los parámetros. Aquí en el menú herramientas, tools. Profe, Wow. ¿y esos scripts de dónde los obtenemos? El de SOTR. En mi caso, yo los obtuve modificando los scripts originales. Ustedes coloquen aquí, en lugar de SOTR, coloquen nada más msetCurrentArc. Voy a modificar el archivo make. Profe, el archivo make no lo ha compartido, ¿verdad? No. Oiga, profe, entonces, ahorita, por ejemplo, lo tenemos que seguir hasta esta parte, ¿no? O sea, tenemos que generar el proyecto, tenemos que descargar los scripts que nos va a mandar y... Ya están. Los scripts pueden usar los scripts que vienen en la distribución del Marteos. Ok, ok. Ok, vale. Por eso estoy editando ahorita mi archivo make. Estos scripts, como los que estoy poniendo ahorita, ya están dentro del directorio utils de las fuentes del Marteos. Ahorita voy a poner los scripts originales. Estos scripts que estoy anotando ahora ya están en el directorio utils de las fuentes de Marte. Ahora, noten que en la configuración del proyecto no es necesario seleccionar este archivo make. No estoy usando el archivo make, dado que el archivo make únicamente lo incluí en el proyecto para que sea fácil abrirlo aquí, dentro del mismo CodeBlocks. Pero no, el proyecto no es un proyecto que utilice para construir sus targets mi archivo make. Solamente el archivo make tiene que estar en el directorio base del proyecto para que en el momento en el que se ejecuten las herramientas, ¿sí?, se tenga disponible el archivo make. Porque cuando se teclea el comando make espera encontrar un archivo de nombre makefile, ¿sí?
Entonces, las herramientas, digamos que son actúan en un contexto global, digamos, sobre el CodeBlocks, sobre cualquier proyecto que esté abierto en CodeBlocks. Pero si la herramienta, por ejemplo, si la herramienta utiliza Make, que como es el caso, ¿sí? Para Make msetCurrentArc, se va a ejecutar el comando make para el objetivo msetCurrentArc. Pero entonces, lo que va a ocurrir es que deben estar presentes esos objetivos, ¿sí? Porque esto es como si tecleáramos en la terminal make y luego msetCurrentArc, make espacio msetCurrentArc, ¿sí? Entonces, debe haber en el archivo make, que vamos a poner en el directorio base del proyecto, un objetivo con ese nombre, ¿sí? Por eso es que tengo colocados estos objetivos, ¿sí? Voy a subir el archivo make para que tengan las líneas que van antes, ¿sí? Estas líneas que están acá. Guardo los cambios del archivo make y lo voy a subir bueno, se puede subir todo el proyecto y ahí ya va a ir incluido el archivo make. Voy a guardar los cambios en el proyecto. Y de hecho lo que contiene los directorios, las fuentes no las tengo. Las fuentes no van a estar dentro del directorio del proyecto. Las fuentes están en el lugar donde ¿cómo se llama? Donde se haya instalado la distribución de Marte y el lugar donde se haya instalado la distribución de GNAT. Por lo tanto, estas líneas del archivo make es posible que ustedes las tengan que modificar si su instalación no coincide exactamente con la instalación que tengo yo aquí, ¿sí? Por ejemplo, si su usuario no se llama usuario, pues entonces aquí deberán colocar la ruta en donde hicieron la instalación de la distribución de GNAT. Si las fuentes de Marte no están colocadas en el directorio diagonal home, diagonal usuario, pues aquí tendrán que editar esta línea, ¿sí? Para que la ruta sea la ruta absoluta hacia las fuentes de Marte, y dentro de las fuentes de Marte está este directorio llamado utils. Y lo mismo para la variable perl5lib. La línea 14, esa sí se puede quedar como, las demás líneas pueden quedar como están actualmente. Entonces ya guardé los cambios en el proyecto. Ahora procedo a subir el archivo del proyecto. Lo coloqué por aquí dentro de otro directorio, un directorio que le llamé para Workspace MarteOS, y es este directorio. Este de aquí es el directorio del proyecto. Lo que contiene, pues son algunos scripts. Pero de hecho, lo único que se va a ocupar va a ser el archivo make. Eso es lo que en realidad se va a ocupar, este archivo make. Solo que para que haya contexto, ¿sí? Para que haya contexto, pues voy a dejar también incluido este archivo, el msetCurrentArc.cbp, que es el directorio, el archivo del proyecto de CodeBlocks. Con eso ya, viendo ese archivo, ya uno puede asociar las ideas y recordar que
la idea es recordar que en este caso, la idea era en el momento mostrar otra manera de construir el kernel Marte. En este caso, utilizando herramientas configuradas en CodeBlocks. Entonces, directorio. Este es el directorio del proyecto, el directorio base del proyecto. Y aquí está el archivo make que les estoy mostrando. ¿Sí? Antes de seguir avanzando, creo que no terminamos de instalar lo que había mandado de la práctica 1. El Marteos, el Marte no lo terminamos de... ¿No lo tiene instalado? Es que la clase pasada no terminamos. Sí, la instalación consiste en lo siguiente. Hay que descargar el archivo tar o .tar.gz. Bueno, sigue cargando todavía. Es que el problema creo que da en cuando corremos el script. Sí, para que tengan el script, hay que hacer la instalación de las fuentes del Marteos. Ahorita les comento cómo se va a hacer la instalación de las fuentes de Marteos. Primero, alguna sesión anterior habíamos comentado respecto a la instalación de la distribución de Genat. Y para instalar Marteos, las fuentes del Marteos, se debe descargar este archivo, Marte-2.0-22 Feb 2017-src.tar.gz. Con eso se descargará el código fuente y lo pueden descargar de este enlace que está en el documento de Word de la práctica instalación de un sistema operativo en tiempo real. Después aquí se describe la instalación de Genat, de la distribución de Genat, la versión del año 2016. Y después, en el punto número 5, es el punto 6. Se describe la instalación y construcción de Marteos utilizando la línea de comandos. Para que tengan disponibles los scripts, deben ejecutar este comando. tar, espacio, como el archivo tiene extensión tar.gz, el contenido se puede extraer en el directorio, por ejemplo, en el directorio base de su usuario, ejecutando estos comandos. cd, primero hay que copiar el archivo tar.gz de las fuentes de Marte, el que se descarga de la URL que les mencioné hace un momento. Y con este otro comando, ¿sí? Ya que tengan colocado en el directorio base de su usuario, ¿sí? En el signo de pesos home con mayúsculas, después ejecutan este comando. tar -z xvf y el nombre del archivo Marte, ¿sí? Después ya van a poder ingresar al directorio Marte-2.0
22 Feb 2017. Ok, entonces ya está el archivo make. Ya está el archivo make. Este archivo make lo agregan y lo editan para adaptarlo a la instalación que ustedes tengan hecha de la distribución de GNAT y a la instalación de las fuentes de Marteos. ¿Sí? Ahí digamos lo que habría que cambiar respecto a la instalación de las fuentes de Marteos, lo que habría que cambiar sería esta parte de la ruta. Entonces el archivo de Marte lo extraemos en Home. ¿Sí? Es que en la práctica, bueno, decía que lo pusiéramos en la parte de My Apps, entonces ahí ya me confundí. Pues no, yo no veo que aquí diga que... Es que bueno, más arriba en la imagen donde instalamos GNAP, ¿Sí? aparece ahí en el directorio al lado de GNAP, aparece Marte. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que se puede instalar ahí mismo dentro de My Apps o lo pueden también instalar dentro de el directorio Home de su usuario. En mi caso, yo extraje las fuentes del Marte en el directorio Home de mi usuario y por eso puse estos comandos aquí, estos que muestro aquí. Pero también se puede poner dentro de My Apps, si se quiere también se puede, también puede quedar ahí. Nada más que eso va a afectar a la ruta que se debe colocar aquí en el archivo make. No sé qué le pasó a CodeBlocks que no está respondiendo. Solo se maximiza y se minimiza, pero no me deja editar. I don't know why. No sé por qué. Esta parte de aquí, estas rutas, son las que, estas tres rutas, estas tres líneas, la 11, la 12 y la 13, son las que tendrían que modificar para adaptar esas rutas a los directorios en donde ustedes tengan instalado el GNAT y las fuentes de Marte. Voy a tener que cerrar CodeBlocks porque no estamos respondiendo. Default, perspective. Do you want to save it? No. Ok, entonces, pues nada más hace falta eso, nada más hacía falta que instalar las fuentes de la distribución de Marteos. Profe, ¿cómo podemos verificar si sí se instalaron correctamente las fuentes del Marteos? Ejecutando los scripts. Ejecutando los scripts que coloqué, por ejemplo, aquí en el archivo make. Ahorita que pueda mostrarlo.
De esa manera van a saber si ya se configuraron adecuadamente las variables, ¿sí? Las variables de ambiente, que de hecho eso es lo que hay que, asegurarse de que se haga bien. Se puede hacer de diferentes formas esto de la configuración de las variables de ambiente. Una de las formas está descrita en el archivo de la práctica 1. Ahí está descrita una manera de configurar las variables de ambiente, la variable de ambiente path y la variable de ambiente Perl 5lib. Otra forma es a través de este archivo make. Esta forma me parece que es la más, digamos, la más portable, solo que requiere hacer esos ajustes en el archivo make, ¿sí? Bueno, voy a abrir el workspace y ahí tengo el proyecto. Entonces, las rutas que ustedes tienen que modificar son la ruta de donde se instaló la distribución de GENAT, que es la de la línea 11, la ruta en donde se instaló la distribución de las fuentes de Marte, se cambia en la línea 12 y en la línea 13. Y una vez que hayan hecho eso, una vez que hayan ajustado esas rutas y colocado en su CodeBlocks estas herramientas, ¿sí? El MZ Current Arc, ahorita les muestro cómo se puede agregar, así como se muestra aquí. Vamos a ejecutar entonces esta primera herramienta, Make MZ Current Arc. Seleccionamos Tools y seleccionamos Make MZ Current Arc. ¿Ya terminó? ¿Sí? Ahí empezó la ejecución. Noten que coloqué esto entre los comandos a ejecutar. GCC menos espacio menos menos versión. Para que nos cercioremos de que la versión que indica es 4.9.4. ¿Sí? Si no se usa esta versión, al momento de construir los componentes para ensamblar el kernel, específicamente al momento de construir un RTS o sistema de tiempo de ejecución para ADA, ¿sí? sobre el kernel Marte, para un lenguaje que se llama ADA sobre el kernel Marte. Si no se usa esta versión para estas fuentes, se producen errores al compilar los archivos fuente de ADA, ¿sí? o en ese lenguaje, en el lenguaje ADA. Entonces debe aparecer esta línea que diga que la versión de GCC que se está utilizando a través de Make es 4.9.4. Esa versión de Make es la que se instala con el toolchain de GENAT, ¿sí? Que es lo que se instaló previamente o lo que habíamos instalado antes, descargando la distribución de GENAT de la página de esta empresa que se llama AdaCore. Entonces ya aquí termina, ¿sí?
el msetCurrentArc. Aquí se pasaron los parámetros para la arquitectura. x86, espacio y 386. Entonces damos Enter y ya se ejecutó esta primera herramienta. Entonces, dígame por favor si ya ejecutaron este primer paso, la construcción de la herramienta. La selección de la arquitectura. Profesor, msetCurrentArc ¿se instalaba cuando instalábamos Marte o de dónde se instalaba? Está en el directorio utils. En el directorio utils, dentro del directorio de las fuentes del MarteOS. Es decir, observe, aquí ahorita voy a mostrar en dónde está. En el directorio de las fuentes del MarteOS, aquí, está un directorio llamado utils, y aquí es donde está el script msetCurrentArc. Es un archivo de texto. Es un script escrito en un lenguaje que se llama Perl. P-E-R-L. Es este. El otro script que vamos a utilizar va a ser mkrts marteuc, este que está aquí. Este archivo, mkrts marteuc, que está dentro del directorio utils. Entonces, para instalarlo, la instalación consiste en dos cosas: extraer el contenido del directorio MarteOS y hacer que este subdirectorio utils forme parte del valor de la variable path. Por eso en el archivo make, aquí tengo la línea 12, en donde estoy definiendo esta variable path como estas rutas: el valor de la variable genat, el valor original de la variable path, y luego la ruta desde el directorio base, desde el directorio raíz, esta diagonal, hasta el directorio utils. Y con eso, los archivos ejecutables que estén dentro del directorio utils se pueden ejecutar desde cualquier parte, simplemente tecleando el nombre de ese archivo. Es por eso que en el archivo make, para ejecutar msetCurrentArc, solamente está escrito el nombre del ejecutable, que es este. Ese ejecutable, como ya les mencioné, es un archivo de texto, ¿sí? Es un script escrito en P-E-R-L, Perl. Lo mismo aplica para mkrts marteuc y para mkmarte. ¿Sí? Tengo un problema, es que me corre bien todo hasta la parte de esa del mset, y entro a la carpeta esta de Marte, en la de utils, y veo que no tengo tantos scripts como usted tiene. O sea, creo que no, o sea, nada más tengo 3 y creo que usted tiene como bastantes más. Y no veo este de mset Current. Sí. ¿Puede compartirnos su pantalla para ver si No, este es mi home. Es la carpeta de Marte. Y la utils. Y sí,
Es lo que le decía, que no tengo, no sé, todos los scripts. ¿Cómo hizo la instalación de las fuentes? Pues con los pasos le comento, no recuerdo. No, con el bash, ¿no? Borre el directorio. Borre el directorio y ahorita lo volvemos a instalar. ¿Completo? Aquí tienes el archivo targz. Ahí está en el directorio home de tu usuario. Sí. Entonces, borra el... ese déjalo como está. Ahí abre una terminal y ahí teclea cd espacio signo de pesos home. Ahí puedes teclear tar espacio xvf espacio y ahora el nombre del archivo targz, Marte, etcétera. Enter. En el lado izquierdo se observó que se acaba de agregar el directorio, ese directorio que se llama Marte-2.0, etcétera. Y en utils deben estar los archivos. ¿Está igual que como estaba? Sí, creo que sí. ¿Sí? Profe, me parece que en la carpeta template, parece que ahí están archivos, Sí. esos archivos. Pues sí, aquí está, ¿no? Podría nada más completar la ruta, Sí. ¿no? A este template, ¿no? O lo saco a la carpeta de utils. No sé. Pues lo más sencillo es modificar el archivo make. Agrégale diagonal templates en el archivo make. Después de utils, agrega templates. A ver, déjenme ver si jala. Parece que no puede localizar algo. No me deja. Ajá. localconfig.pl. Localconf.pl. Sí, bueno, lo descargué de donde decía en el documento. Sí. Sí. Sí, dice 2.0-22 Feb, etcétera. A ver, reunión de Meet para mostrarles el contenido de mi archivo targz de Marteos. Ya terminado, profe. Es necesario ejecutar el script .diagonal-minstall. Está en la siguiente página, en la página 7 del documento de la práctica. Igual, por favor. Sí, les decía que falta realizar este paso. El que está indicado en la página 7 del archivo práctica 1, etcétera.
este paso que dice aquí en la página 7. Dentro del directorio de las fuentes del MarTOS, hay que entrar ahí con en una terminal y ejecutar /install. ¿Sí? Sí. Eso es lo que estaba faltando. Faltaba ejecutar el script /install. Entonces, después de que instale o instalen o ejecuten /install, regresen la línea 12 a como se muestra aquí en mi archivo make, porque ya van a estar instalados los scripts. ¿Profe? Sí. Entonces, lo que le entiendo es que en la parte de lo que estábamos haciendo de la clase pasada, del miércoles, ahora Sí. lo que vamos a estar haciendo es lo mismo, nada más agregamos este último paso que nos menciona para terminarlo de instalar y ya seguimos con esto, ¿verdad? Bueno, lo de la sesión anterior consistió en la construcción de la instalación de GENAT, de la distribución de GENAT. Por eso, si se fijan aquí en la redacción de la práctica, aquí les anoté, /install tratará de encontrar el path de instalación de GENAT y de hacer unos cuantos enlaces simbólicos. ¿Sí? Pero, o sea, lo que voy es, si tenemos el mismo error que le salía, por ejemplo, a nuestro compañero Pablo, ya nada más tenemos que corregirlo de la forma que nos acaba de decir, ¿no? Y ya podemos proseguir con esto. Ejecutando el /install, ya debe poderse ejecutar por lo menos este script, esta herramienta. La primera, la de make msetCurrentArc. Porque ahora sí ya van a estar los scripts en el directorio utils. ¿Sí? Ah, ok. Vale. Sí, profe. Que ya hayan ejecutado el script /install, si observan el contenido, ¿sí? Si observan el contenido del directorio utils, van a ver que ya tienen ahí los otros archivos, ¿sí? No todos los que tengo yo, porque yo he agregado algunos, digamos, manualmente, he agregado algunos archivos, pero ya van a estar más archivos que los que se tienen originalmente, que los que se tenían originalmente. Siguiente paso, pues, es editar el archivo make, y entonces ya se puede, ya debe ser posible, si agregaron la herramienta que les comenté, la make msetCurrentArc, ya se debe poder ejecutar. Como se muestra aquí.
¿Ya se ejecutó la herramienta? No, me parece que no puedo localizar un archivo, pero creo que es la variable esta de Perl. Estoy viendo. Sí, Perl 5lib debe hacerse igual al directorio Marte. A mí también Sí, me dice que le falta un archivo que termina en .ls. termina en .ls. A ver, pues, ¿cómo? Perdón, dice que no encuentra el archivo que termina en .pl. ¿Cuál archivo? Local-config. Localconfig, local-config.pl. Ok. Entonces, ese archivo no es uno de los archivos que yo tengo en mi proyecto. En el proyecto que subí a Teams, el directorio mz-current-arc, ahí está local-config.pl. Entonces sí se necesita. Sí haría falta que esté acá, en el directorio donde esté el archivo make. Lo voy a quitar de aquí. Lo voy a poner en otro directorio. Lo voy a poner, digamos, fuera del directorio del proyecto. Y voy a tratar de generar ese error. Aquí me set current arc. Pues no, aquí no me marcó que me hiciera falta ese archivo. Y ahorita ya lo quité de ahí. Vamos a ver. Puse local config y dentro de este directorio ya no está. Me voy a llevar también estos dos. Cortar, los voy a poner fuera. Están acá afuera. Y también está en set current arc layout. Pues este tampoco se necesita aquí. Cortar. Lo voy a poner aquí afuera. Y ya nada más. De hecho, este archivo main.c es un archivo hola mundo que se agregó cuando creé el proyecto.
pero no sé, al parecer no se necesita. Ejecutando la herramienta make msetCurrentArc. Se pudo ejecutar sin ese archivo ahí en el directorio base del proyecto. De hecho, si quitamos de las fuentes este archivo, también lo podemos borrar. Remove file from project. Nada más me quedo con others, con esos archivos. Guardar el proyecto, set project. Entonces, no corrió, a nadie le corrió la herramienta, msetCurrentArc, make msetCurrentArc. A mí sí, profe. ¿Sí? Sí, a mí también, profe. Ok. Bueno, entonces continuamos la próxima. Pueden agregar las otras herramientas. Traten de agregarlas. La forma de agregarlas, pues es tomando en cuenta cómo sería por ejemplo, la siguiente sería mkrts marteuk y quedaría de esta forma. ¿Sí? Esta parte de aquí la tengo que cambiar porque el directorio se llama msetCurrentArc. Tiene que ser este directorio. Así. Y ese objetivo sí tarda mucho en construirse. Tarda como por lo menos unos 2 o 3 minutos. ¿Ok? Bueno, entonces, el otro objetivo, el mkmarte, es para construir una biblioteca llamada libmarte.a. Pero nada más les muestro cómo queda ese objetivo. Nada más es make y como parámetro mkmarte. ¿Ok? Bueno, traten de agregar entonces estas otras dos herramientas y después ya nada más faltaría agregar otro proyecto en el workspace con el cual se construya un kernel. El kernel, por ejemplo, el que viene como ejemplo ahí en la práctica, que sería un kernel hola mundo. Gracias por su atención. Continuamos la próxima
sesión mañana.